En este video presento un ejemplo muy sencillo de un paso completo, es decir, un forward pass de nuestro modelo de red neuronal que hemos venido trabajando a lo largo de los videos de esta serie. Continuaremos asumiendo un modelo de una sola capa donde tenemos 3 neuronas, las cuales representan el clasificador de nuestro modelo, es decir, para la clase gato, perro y ave. Después, lo que haremos será pasarlo por la función softmax para convertir los scores que nos arroja nuestro modelo de red neuronal en probabilidades y luego calcularemos la función de pérdida, la cual está dada por la ecuación de cross entropy o entropía cruzada. Una vez calculada la función de pérdida con respecto a los parámetros actuales de nuestra red neuronal, lo que haremos será calcular el gradiente de dicha función de pérdida con respecto a todos los parámetros W y B que integran nuestra red neuronal. Esto nos permitirá adquirir cierta intuición de por qué el gradiente es la herramienta adecuada para optimizar nuestros parámetros y así minimizar nuestra función de costo. Ajustaremos los parámetros y luego volveremos a hacer un paso o un forward pass completo de nuestro modelo de red neuronal y podremos observar que la función de pérdida en verdad disminuye con los nuevos parámetros. Vamos a empezar. Volvamos ahora a nuestro modelo con el que hemos estado trabajando ya por bastante tiempo, donde nuestra red neuronal simplemente tiene 3 neuronas que procesan una imagen que está súper simplificada y solamente decimos que tiene 4 píxeles, y cada neurona representa la salida, el score, para cada una de las clases que nuestro modelo reconoce. Recordemos que las clases son gato, perro y ave. Después, ese score es aplicado a un proceso donde se calcula la función, donde se aplica la función softmax, que es esta función que tenemos en la parte de arriba, y lo que nos permite esta función es representar como probabilidades los valores arrojados por cada una de las neuronas. Así, lo que querríamos en este caso es que la segunda neurona, la que representa a la clase perro, tenga la salida más alta del score y que así represente la probabilidad más alta. Luego, estas probabilidades se utilizan en la función de pérdida para calcular qué tan bien funciona nuestro modelo con respecto a una entrada determinada para los parámetros actuales de nuestra red neuronal. Así también ya hemos explicado que la función de pérdida está dada por esta fórmula. Por cierto, esta fórmula se conoce como cross entropy o entropía cruzada y tiene sus fundamentos en teoría de la información, ya que permite calcular o estimar qué tanta información se pierde cuando se aproxima una distribución de probabilidades mediante otra distribución de probabilidades más sencilla. Esta es una aplicación de la divergencia Kullback-Leibler. Y aquí lo que nos indica es que también nuestro modelo está representando las clases a las que pertenecen las muestras que estamos utilizando para entrenar nuestro modelo. Por ejemplo, habíamos dicho que se reduce a esta función ya que el vector de etiquetas usualmente se va a dar por un vector tipo one-hot vector, donde en este caso sería 0 para las clases no correctas y 1 para la clase correcta. En este caso, dado que la clase es perro, sería el segundo elemento del vector y, el que estaría indicado como 1. Tenemos que el logaritmo natural de la predicción arrojada por nuestro modelo, es decir, el logaritmo natural de este valor que tendríamos aquí a la salida de nuestra función softmax. Y esto tiene sentido, ya que estrictamente lo que tendríamos que hacer es multiplicar elemento a elemento, es lo que nos indica esto, elemento a elemento, porque se está sumando a través de las clases, la predicción para la clase gato, vamos a decirlo aquí P gato, la probabilidad de que sea gato, o la predicción de que sea gato, la predicción de que sea perro, y la predicción de que sea ave. Estas probabilidades, pero notemos que la predicción de que sea gato y la predicción de que sea ave van a ser multiplicadas por 0, por lo que lo único que nos queda es la multiplicación de 1 por la predicción de que sea perro. Por lo tanto, esta ecuación, como explicamos anteriormente, se reduce a la ecuación mostrada aquí. Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es ilustrar el ejemplo completo de este modelo muy sencillo para procesar una imagen determinada, en este caso vamos a utilizar el ejemplo de perro, hasta obtener la pérdida L, y luego mostraremos cómo implementamos el algoritmo de retropropagación para actualizar los valores de nuestros parámetros W y bayas, y así volver a correr otra iteración de forma manual para mostrar cómo efectivamente al actualizar los parámetros la función de pérdida disminuye, que es lo que estamos tratando de hacer.
Si imaginamos que esta es nuestra matriz de pesos sinápticos W, estos son los valores de los píxeles de nuestra imagen, vamos a llamarlo X. Para un ejemplo determinado usualmente diríamos XY, ya que se trata de una sola muestra, la muestra Y. Sin embargo, vamos a llamarla solamente X para tener menos notación y hacer más simple el procesamiento. Y este sería nuestro valor inicial de nuestros parámetros bayas. Es importante notar que efectivamente estos parámetros W fueron inicializados con una función random en Python y es la forma más común como se inicializan los parámetros de una red neuronal cuando tenemos muy pocas capas. Cuando tenemos modelos más grandes con más capas, se utilizan otros procedimientos que también están basados en un número aleatorio, pero se hacen otras operaciones. De igual forma, los elementos que están en la fila en color verde representan a la primera neurona, en naranja a la segunda y en gris a la tercera, multiplicados por estos elementos de entrada y le sumamos un bias. Los bias comúnmente se inicializan con un valor de 0. Entonces, estos valores también de los píxeles fueron seleccionados de manera aleatoria, pero notemos que son diferentes a los valores que hemos utilizado en los ejemplos anteriores, donde esos fueron seleccionados manualmente. Realmente no se aplicó ninguna función aleatoria. Aquí sí se seleccionaron de forma aleatoria y el resultado de la multiplicación de X, de W, de la matriz W por el vector X más el bias nos genera este vector de salida. Este vector lo vamos a llamar Z y recordemos que representa los scores. De forma más completa, después de haber realizado el proceso que mencionamos en la diapositiva anterior de la multiplicación de nuestra matriz por nuestro vector de entradas más nuestro B, tenemos la salida que es nuestro vector Z y a este se le aplica la función softmax, donde cada uno de estos elementos se utiliza como el exponente para la base E y ese resultado se guarda y después se calcula para cada uno de estos elementos y después se normalizan los resultados dividiendo por la suma de todos esos exponenciales, cada uno de los valores. De tal forma que a la salida de la función softmax tenemos la probabilidad de que en este caso nuestra imagen de tipo perro pertenezca a la clase gato, a la clase perro o a la clase ave. Como podemos ver, casi todas las clases están arrojando la misma probabilidad, pero vemos que la clase que debería ser la correcta, la del perro, es la que tiene la probabilidad menor. Es este valor de acá, el valor de en medio. Lo que nos indica que efectivamente nuestro modelo no está prediciendo bien para esta imagen de entrada de tipo perro. Después aplicamos la fórmula de pérdida, la cual hemos visto que está dada por esta fórmula, lo cual significa que es el logaritmo natural de la predicción para la clase correcta. En este caso, la predicción Y con gorrito para la clase correcta sería este valor de sería este valor de 0.3329, por lo que la función de pérdida estaría dada por menos el logaritmo natural de 0.3329. Arrojándonos una pérdida de 1.0998. Si están replicando estos experimentos, es importante que les deje saber que se están redondeando los números en esta representación a solamente 4 lugares decimales. Sin embargo, los cálculos fueron realizados con toda la precisión que utilizando punto flotante de 32 bits arroja. Entonces, a lo mejor los resultados cambian un poquito si utilizan estos valores exactamente, pero van a ver que están muy aproximados a esto. Así obtenemos nuestra función de pérdida. Por cierto, todo este proceso se conoce como forward pass, que involucra desde nuestra imagen de entrada pasarla por todos los elementos de nuestra red neuronal hasta obtener la función de pérdida para dicho elemento de entrada. Hemos visto entonces cómo calculamos la función de pérdida y hemos ejemplificado ampliamente cómo llegamos a este valor de los scores. Ahora vamos a enfocarnos solamente en esta parte final. Y en esta imagen entonces podemos ver que aquí se representan los scores, que son la salida del producto de los pesos sinápticos por nuestra entrada más el bias, que son los scores. Aplicamos la función softmax y como vimos nos dan probabilidades y para estas probabilidades en el caso de la clase correcta menos el logaritmo natural de este valor nos arroja una función de pérdida de 1.0998. Ahora es importante especificar o darnos cuenta, hacer una pausa para evaluar qué es lo que realmente queremos hacer y recordemos, nuestro objetivo al final del día es calcular el gradiente de la función de pérdida con respecto a nuestros parámetros W y B. Entonces, para esto ya mencionamos que lo que vamos a hacer es el algoritmo de retropropagación y luego iremos actualizando los valores de los parámetros utilizando gradient descent. Pero primero necesitamos obtener estos gradientes mediante retropropagación utilizando la regla de la cadena como ya vimos anteriormente. Por lo tanto, una forma sería calcular la función de pérdida, la derivada de la función de pérdida aquí,
que nos va a dar un valor escalar con respecto a cada una de estas entradas. Y así retropropagamos el gradiente de la pérdida con respecto a esta entrada, el gradiente con respecto a esta y luego con respecto a esta. Y luego, en este punto, tendríamos la derivada de la función de pérdida con respecto a la salida de la función softmax. Y así nos iríamos aplicando la regla de la cadena continuamente hasta que lleguemos a obtener el gradiente de la pérdida con respecto a cada parámetro W y B. Sin embargo, es mucho más eficiente que en vez de hacer el gradiente de la pérdida con respecto a la salida de softmax y luego eso lo vayamos retropropagando, obtengamos todo esto, es decir, la aplicación de la función softmax y luego la pérdida como una sola unidad, ya que esto nos va a permitir cancelar diferentes elementos y tener un resultado que es muy sencillo. De esta forma, si visualizamos como una sola unidad la función softmax más la función de pérdida o cross entropy, notaríamos que tenemos aquí una entrada, vamos a decir que la entrada ahora es z, que son los scores, y la salida es la función de pérdida. Entonces, la función de pérdida con respecto a todos los elementos de entrada en el vector z está dado por la aproximación que nuestro modelo arroja menos los valores reales y. Y en otro video, que aquí les dejo, explico por qué se obtiene esta simplificación. Sin embargo, para hacer este video más práctico, no voy a explicar aquí este resultado. Lo que esto nos representa es que estas salidas, que son las salidas de nuestra función de softmax, a las que llamamos y o y con gorrito, menos los valores de las clases reales, donde y dijimos ya que es un vector de 0, 1, 0, en este caso donde 1 solamente se utiliza para la clase correcta y 0 para las otras clases, la derivada de la función de pérdida con respecto a z estaría dada por las predicciones de este vector softmax, que son nuestra y con gorrito, menos el vector que representa a la clase correcta, donde la clase correcta tiene 1 para nuestro valor correcto de la clase correcta y 0 para las otras clases. Y esta sería la forma en la que calculamos la derivada de la función de pérdida con respecto a las entradas a la función softmax, con respecto a z, con respecto a los scores. Notemos que este efectivamente nos va a dar un vector, por lo tanto estamos utilizando correctamente la notación del gradiente, un escalar con respecto a un vector de entrada. Y así calculamos la derivada de la función de costo con respecto a las entradas a la función softmax y podemos continuar con el proceso de retropropagación aplicando continuamente la regla de la cadena hasta encontrar la derivada de la función de costo con respecto a nuestros parámetros W. Recordemos entonces nuestro modelo completo y lo que acabamos de decir es que nuestra función softmax y nuestra función de pérdida se toman como si fuera una sola unidad y este gradiente que nos va a dar el gradiente de L con respecto a Z lo retropropagamos. Si representamos nuestro modelo completo como neuronas, vamos a decirlo así, como unidades en una gráfica computacional, donde de nueva cuenta estrictamente habría muchas más unidades para cada operación matemática, pero por simplicidad las vamos a representar de esta forma. A la salida tenemos la función de pérdida y lo que vamos a obtener en este modelo es que lo que estamos representando acá es que tenemos nuestras Ws, esta es nuestra matriz de W, tenemos nuestras entradas, que es nuestro vector X. Esto lo que nos representaría realmente es toda la capa de nuestra red neuronal. Lo estoy representando simplemente como una unidad por simplicidad. Entonces se realiza la multiplicación de W por X, se le suma B y nos da nuestra salida Z o los scores, que es este vector de acá. Y después, al pasar estos scores por la función softmax seguida de la función de pérdida, obtenemos que la pérdida a la salida es de 1.0998. Y lo que ahora queremos hacer es, ya habiendo encontrado cómo calculamos el gradiente de la función de pérdida con respecto a Z, y ya que sabemos que está dado, lo voy a volver a escribir aquí, gradiente de la función de pérdida con respecto a Z está dado por nuestra predicción a la salida de la función softmax menos nuestros valores correctos, este gradiente lo podemos ahora retropropagar. Y este sería el gradiente de L con respecto a Z. Y así vamos a aplicar el proceso de retropropagación que explicamos previamente, donde aquí tenemos, en este punto podemos calcular el gradiente de Z o la derivada de Z con respecto a W y vamos a tener que la derivada de la función de pérdida con respecto a W va a estar dada por la derivada de la función de pérdida con respecto a Z por la derivada de Z con respecto a W.
que ya podemos calcular porque sabemos cuál es la salida de Z y sabemos cuáles son las entradas W. Si vemos estrictamente, aquí tendríamos una matriz jacobiano. Sin embargo, por la implementación de esta matriz nos permite hacer la simplificación y solamente hacer una multiplicación muy sencilla. Y así obtendríamos la derivada de la función de pérdida con respecto a W, que va a tener las mismas dimensiones que la función W. Por lo tanto, vamos a poder actualizar W como el valor actual de W menos alfa por la derivada de la función de pérdida con respecto a W. Y lo mismo haríamos para cada uno de los vectores. En este caso no necesitamos calcular o actualizar los valores de X, ya que esta es una entrada, pero sí necesitamos hacerlo para nuestro bias. Así hacemos un backpropagation del bias, donde la derivada de la función de pérdida con respecto a B estaría dada por la derivada de la función de pérdida con respecto a Z, por la derivada de Z con respecto a B. De igual forma, hacemos la retropropagación del gradiente y vamos actualizando nuestros parámetros. Así tendríamos nuevos valores de W y B que deben aproximarnos hacia la dirección o acercarnos a un valor mínimo de la función de pérdida. Si, por ejemplo, hacemos este proceso ya con cálculo, este valor representa entonces la derivada de L con respecto a Z y que ya mostramos cómo se calcula, y esto se envía de regreso hacia esta neurona cuya salida es el valor de Z. Déjenme volver a escribir. Esto es Z, esto es W, esto es X y esto es B. Entonces aquí retropropagamos el valor de la derivada. Aquí tenemos la salida, la pérdida L, y aquí estamos enviando de regreso el gradiente de la función de pérdida con respecto a Z, el cual va a ser utilizado para actualizar nuestros parámetros W y B. Particularmente vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de qué pasaría si Z, y vamos a hablar de que solamente tenemos una variable, para hacerlo más sencillo y ver cómo calculamos entonces la derivada de Z con respecto a W. Si Z está dado por W por X más B, y lo que queremos es calcular la derivada de Z con respecto a W, para el caso de una sola variable tendríamos entonces que esto estaría dado por X, ya que la derivada de B con respecto a W sería 0 y la derivada de una constante X por W con respecto a W sería simplemente la constante. En este caso la constante es X. Por lo tanto, esta derivada de Z con respecto a W está dado por el vector de entrada X. Aunque estamos haciendo la ilustración solamente con una variable, es fácil imaginarnos cómo aplicarlo para el caso de un vector. Así tenemos que la derivada, en caso ya de cálculo vectorial de multivariables, la derivada de la función de pérdida con respecto a W estaría dada, ya dijimos que se trata de la derivada de la función de pérdida con respecto a Z, por la derivada de Z con respecto a W, que ya para fines prácticos, este va a ser un vector que va a tener la forma, dependiendo de cómo hayamos hecho los cálculos, va a tener la forma de esta matriz. Va a tener un valor acá, vamos a llamarlo dz1, dz2 y dz3. Va a ser un vector de 3 dimensiones, un vector columna de 3 dimensiones. Y en este caso lo estamos multiplicando por x, donde x tiene el valor, tiene una dimensión, es un vector columna de 4 dimensiones. O sea, estamos hablando de que es x1, x2, x3 y x4. Y la derivada de la función de pérdida con respecto a W estaría dada entonces por esta multiplicación. Lo único que tenemos que darnos cuenta es que queremos que vamos a multiplicar estos dos vectores y queremos hacer que las dimensiones coincidan. Y hay diferentes formas de hacer esto. Sin embargo, para mí lo más adecuado es darnos cuenta de lo que representa. Muy comúnmente en la literatura se dan fórmulas donde se dice que se multiplica la derivada de L con respecto a Z por la transpuesta del vector de entrada. Y si nos damos cuenta, esta tiene una dimensión de 3 filas por una columna, y este tiene una dimensión, este vector de entrada tiene una dimensión de 4 filas por una columna. Por lo tanto, tiene sentido multiplicar el vector de L de Z, que tiene estas dimensiones, por la transpuesta de X, ya que nos quedaría de esta fórmula, se cancelan los unos y nos queda una matriz que efectivamente coincide con las dimensiones de nuestra W. Y esta es la forma en la que vamos a hacerlo. Sin embargo, no me gusta verlo como una fórmula donde siempre se multiplica dz o la derivada de L con respecto a dz por la transpuesta del vector de entrada, sino seguir la lógica de por qué esto funciona. Efectivamente, aquí calcularíamos entonces nuestra multiplicación sería la derivada de, si llamamos a dl, bueno, vamos a llamarla así, ¿no? Estaríamos hablando de que es dl dz
por la transpuesta del vector de entrada x. De igual forma, entonces, si calculáramos la derivada, si tenemos que z está dado por wx más b, si calculáramos la derivada de z con respecto a b, tendríamos que esto sería simplemente 1. Por lo tanto, la derivada de la función de pérdida con respecto a b estaría dada por la derivada de la función de pérdida con respecto a z por la derivada de z con respecto a b, que en este caso sería 1, por lo que la derivada de la función de pérdida con respecto a b es simplemente este vector que se regresa, es simplemente este vector que indica la derivada de L con respecto a z. Comúnmente, las derivadas de la función de pérdida con respecto a algún otro valor o parámetro se identifica en código simplemente como la derivada de z, simplemente como dz. En el caso de la derivada de L con respecto a w, comúnmente se identifica en código como la dw, y en este caso de L con respecto a db sería simplemente db. Esta es la forma más común de hacer las implementaciones en código de estas variables. Notamos que usamos un learning rate de 0.01. Utilizando estas fórmulas obtenemos que esta matriz sería el resultado que nos indica la derivada de L con respecto a dw. Este vector nos indica la derivada de L con respecto a db. Y este, como habíamos dicho, es la derivada de L con respecto a z. Entonces, estos son los valores que se van a enviar de regreso o retropropagar en el proceso de backpropagation. Estos valores. Y así lo que vamos a hacer entonces es utilizar esos valores para actualizar nuestros parámetros w y b, utilizando la fórmula que ya hemos mencionado ampliamente, w igual al valor actual de w menos alfa y voy a usar la notación que les mencionaba, la derivada de la función de pérdida con respecto a w, y b se actualizaría como el valor actual de b menos este alfa por la derivada de la función de pérdida con respecto a b, al bias, donde esta notación, repito, simplemente significa la derivada de la función de pérdida con respecto a b y la derivada de la función de pérdida con respecto a w. En este caso, utilizando un learning rate de 0.01, obtenemos este valor para nuestra nueva w y este valor para nuestro nuevo bias. Estos son los valores actualizados de w y b, es decir, el resultado de haber tomado el valor actual de w y restarle el producto de este valor de w por 0.01. Entonces, a cada elemento, a este elemento, por ejemplo, se le restó este valor multiplicado por 0.01, por este learning rate. Y así se realizó la operación elemento-elemento, dándonos este resultado para nuestra nueva w. Los píxeles de entrada siguen siendo los mismos. Estos no los estamos entrenando porque lo que queremos es que nuestro modelo aprenda a representar la clase de este elemento de entrada. Y los elementos B fueron actualizados de la misma forma, donde a estos elementos se les restó este valor multiplicado por este vector, multiplicado por 0.01, obteniendo así estos resultados. Al hacer nuevamente el proceso de multiplicación forward de nuestro modelo, donde multiplicamos w por x y le sumamos b, obtenemos estos nuevos valores para scores. Estos son nuestros scores. Y si aplicamos nuevamente la función softmax para obtener probabilidades, para representar dichos scores como probabilidades, ahora vemos que los valores se ajustaron un poco, que los valores cambiaron, y este ajuste con un solo paso de gradient descent utilizando backpropagation para calcular los gradientes, ahora nos arroja que la clase correcta, la clase perro, efectivamente tiene la mayor probabilidad. Y después, al calcular la pérdida, vemos que esta disminuyó poquito, pero anteriormente era 1.0998, ahora es 1.091. Efectivamente, la pérdida disminuyó. Si volvemos a nuestro ejemplo simplificado de 2 dimensiones, tendríamos que movimos los parámetros en cierta dirección que se redujo un poquito la pérdida. Y si la pérdida estaba en este valor, la función j, ahora está en este valor. Y lo que nos resta es continuar con este proceso de forma iterativa con diferentes ejemplos o muestras de nuestros datos de entrenamiento hasta que vayamos reduciendo la función de pérdida tratando de alcanzar el mínimo y así incrementando la eficiencia o accuracy de nuestro modelo.
Este ejemplo es un ejemplo completo de cómo aplicamos el algoritmo de descenso por gradientes para actualizar nuestros parámetros de nuestro modelo de red neuronal y así disminuir el valor de nuestra función de pérdida. En este video hemos presentado un ejemplo de una red neuronal muy sencilla que nos permite clasificar tres tipos de imágenes, es decir, gatos, perros y aves. Con base en una imagen determinada y parámetros W y B calculados en el caso de W de forma aleatoria y en el caso de B inicializados en 0, obtuvimos una función de pérdida que representa qué tan bien funciona nuestro modelo, es decir, qué tan buenos son los parámetros W y B para clasificar la imagen de entrada. Con base en esta función de pérdida, con base en este valor de pérdida, después mostramos cómo calcular el gradiente de la función de pérdida con respecto a los parámetros. Y así también ilustramos cómo se calcula o cómo se actualizan los parámetros con respecto al gradiente que acabamos de calcular de la función de pérdida con respecto a estos parámetros. Este es el proceso completo de entrenamiento de una red neuronal. En este caso solamente hicimos un paso. Lo que va a suceder en un caso real es que vamos a tener un número muy grande de iteraciones y vamos a también utilizar todas las imágenes o todas las muestras de nuestros datos de entrenamiento para así actualizar los parámetros de nuestra red neuronal. En el siguiente video vamos a hacer dos cosas. Vamos a mostrar una recapitulación completa de todos los conceptos que hemos hecho y con esto vamos a ilustrar cómo se forma una red neuronal completa. Después de esto, vamos a estar listos para implementar nuestra primera red neuronal en código utilizando Python e implementando la función de backpropagation nosotros mismos. Entonces, vamos a continuar.